Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos con 10 consejos para estudiar las asignaturas de matemática, física y química que espero que os sirvan para arrancar este curso académico de la mejor manera posible. Por supuesto, suscribíos al canal, darle a me gusta al vídeo y vamos al lío con esos 10 consejitos para las asignaturas de ciencia. Bueno, el primer consejo, seguro que ya lo sabéis, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que vais a fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos estudiando matemática, física y química, son asignaturas que están casi, digamos que casadas con el fracaso. Porque al final vamos a suspender exámenes, pero sobre todo va a haber días que veamos la pizarra de matemáticas y digamos, ¿qué me estás contando aquí? O veamos el libro de física y química también, o solo la asignatura de física o de química, depende de lo que os estéis examinando, de lo que estáis cursando y diréis, ¿qué pone aquí en este libro? No me estoy enterando de nada. Bueno, eso es algo, es el pan nuestro de cada día en las asignaturas de este estilo, de ingeniería, de la universidad, ya estéis en secundaria, estéis estudiando para selectividad y es algo que tenéis que asumir, ¿no? Siempre va a haber días malos, siempre va a haber ejercicios que nos bloqueen, teoremas o cualquier enunciado que no entendamos y es algo que tenemos que estar predispuestos, tenemos que conocerlo de antemano, porque vamos a fallar y hay que estar preparado para eso. Lo segundo, el método de Feynman. Voy a ir combinando consejos un poquito más prácticos con consejos un poco más puros de estudio. Y el segundo consejo es el método de Feynman. Seguro que lo conocéis porque ya hemos hablado aquí en este vídeo. Y básicamente se trata de ir explicando los conceptos cada vez de la mejor manera posible. Es decir, aprender algo y poco a poco explicarlo hasta que seas tú el que creas que lo puedes explicar desde cero, sin ayuda y sin intervención externa. Es decir, que lo puedas explicar incluso a una persona de 5 años, a un niño, a tu mascota o a ti mismo, ¿no? Digamos que el método de Feynman se trata en explicarlo cada vez de la mejor forma posible, porque como dice el dicho, cuando uno enseña, dos aprenden. El tercer consejo que os voy a dar hoy es consumir contenido de divulgación. Esto puede sorprender, pero si sois estudiante os va a ser muy útil consumir contenido divulgativo. Si yo estoy estudiando biología, me interesa ver alguna cosilla de biología, porque eso siempre me lo voy a llevar luego también a las asignaturas puras y duras académicas, ¿no? A la clase. Y es que cuando yo estoy consumiendo contenido de divulgación, lo normal es que no sé si me voy a enterar mejor, pero sí es verdad que nos suele resultar más atractivo y si eso lo combinamos con el estudiar, vamos a encontrar un equilibrio entre ver las cosas, digamos que de forma súper rigurosa, y como lo vemos en clase, con también el que nos entre y yo creo que le vamos a ir también cogiendo el gusto a lo que estemos estudiando y poco a poco ese contenido que consumimos de divulgación lo vamos a ir aplicando y al fin y al cabo va a dar resultado. La cuarta técnica, una técnica de estudio que hemos comentado en otros vídeos, es la PSR, las preguntas sin respuesta. Es una técnica de estudio que recomiendo y que es bastante curiosa porque digamos que consiste en escribir una serie de preguntas que podrían ser ejercicios normales de clase y dejar un espacio en blanco para la respuesta, ¿vale? Es decir, después de escribir el enunciado de la pregunta, después de escribir una duda o una pregunta que podría ser bien de examen, dejar un espacio en blanco y no responderlo todavía, porque la idea es que pase un tiempo entre que nosotros hemos escrito el enunciado y escribamos la respuesta. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea ese tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a estar pensando en la posible respuesta. Entonces, le estamos dando al coco, estamos pensando con la cabeza sobre cuál podría ser la respuesta y después de poner la pregunta, pues vamos a tirar del hilo para que nos salgan las respuestas, ¿no? Incluso si no lo sabemos, poco a poco vamos a ir enfocando más esa duda. Si no sabríamos cuál sea la respuesta, sabemos por lo menos qué es lo que tenemos que responder. Entonces, luego cuando lo esté estudiando con un libro, voy a ir mucho más enfocada la duda. El siguiente consejo que os doy es que tenemos que pensar de forma iterativa. Esto es un clásico en las asignaturas de ciencia, ¿no? Es algo básico en las asignaturas de tipo matemática, física y química, ¿no? Y es que si somos estudiantes, cuanto más iterativos seamos, va a ser mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto de iterar? ¿Esto qué tiene que ver, Javier, con las asignaturas de ciencia, con los métodos de estudio? Bueno, consiste en que cuanto antes tengamos un resultado, antes lo vamos a poder evaluar. Si yo tengo el examen dentro de una semana y para el primer día o para el segundo día ya le he dado una vuelta completa a lo que es todo el temario,
a partir de ahí ya puedo empezar a evaluar cómo lo llevo, ¿no? Es decir, en vez de decir, eh, dividirlo en días, si este el primer día, la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, y así hasta la última parte, eso está bien porque es constante, pero no llegamos a poder evaluar como lo sabemos, ¿no? Entonces, es mejor dar esa primera vuelta cuanto antes para poder evaluar, ¿no? Y esto también ocurre con los trabajos de clase, ¿no? Cuando antes tenga la primera versión, la V1, más voy a poder revisarlo y entonces lo normal es que quede mejor, ¿no? Pensar de forma iterativa es algo que es necesario en todo este tipo de campos del conocimiento y las asignaturas tipo matemática, física o química. El siguiente consejo es usar formularios y es que es la mejor técnica de estudio para este tipo de asignaturas. ¿Por qué? Porque podemos ver de un solo vistazo todo lo que me entra en un tema, en una unidad o en una asignatura, ¿no? Es verdad que a lo mejor es bastante resumida la información, pero es que al fin y al cabo los formularios son eso, ¿no? Es como los resúmenes o como los esquemas, pero digamos que aplicado y específico para las asignaturas de ciencia, ¿no? Al final en este tipo de asignaturas, la chicha, ¿no? Lo importante son esas fórmulas, por supuesto las explicaciones y todo eso, pero si podemos ver todas las fórmulas o todas las definiciones de un solo vistazo, entonces las vamos a relacionar mucho mejor y al fin y al cabo se trata de aprenderse esas fórmulas porque es de donde sale todo lo demás. El siguiente consejo es que veamos la información desde distintos prismas, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo las leyes de la termodinámica, por ejemplo, podríamos hacerlo leyendo primero un libro y luego otro libro completamente distinto, ¿no? Si vemos la información desde distintos prismas, vamos a ir complementando la información poco a poco, porque cuando yo solo veo una definición o un concepto, o siempre tengo mi libro de referencia y de ahí no me salgo, entonces estoy sesgando un poco la información que estoy recibiendo, ¿no? Si yo lo veo desde distintos puntos de vista, voy complementando, voy aprendiendo, tengo como distintos estímulos y es siempre eso es positivo y al fin y al cabo se queda mejor el aprendizaje y los conocimientos que vamos adquiriendo. Otro método de estudio que es un clásico que recomiendo por aquí muchísimo y que ya hice un vídeo de él es el de los simulacros de exámenes. Los simulacros de exámenes son, como su propio nombre indica, una prueba real y simulada de un examen perfectamente que podría ser el que te ibas a encontrar en el propio día de la prueba o del examen, valga la redundancia. Un simulacro de examen lo que debe hacer es tener las preguntas más potencialmente posible de que entren en el examen, las preguntas que sean más realistas, las que podríamos esperar, o un tipo de preguntas que tú creas que encaje en un examen, o si te lo hace otra persona, pues casi que mejor, ¿no? Porque así tampoco estás sesgando las preguntas que te estás haciendo a ti mismo y consiste, pues, como su propio nombre indica, en resolver el examen y sobre todo la parte más importante es que lo podamos evaluar, que podamos detectar errores, que podamos ver dónde estoy fallando, pero sobre todo lo más importante es que realmente es un simulacro real de examen que se puede acercar a lo que es la prueba real de examen y que me tiene que servir para extraer información y para pulir esas cosas que me pueden faltar antes del día de la prueba. Este consejo, el de la mujer del César, viene del dicho, ¿no? La mujer del César no solo tiene que serlo, sino que también tiene que parecerlo, ¿no? Y es que cuando estamos estudiando ciencia hay cosas que se repiten una y otra vez, hay métodos, hay formas de pensar que son las características de la ciencia y eso lo tenemos que ir ganando poco a poco, ¿no? Digamos que en las asignaturas tipo física y química son siempre importantes respetar las unidades, ¿no? Porque al fin y al cabo son los patrones que hemos puesto en común, ¿no? Los científicos para tomar las medidas o las magnitudes, o en matemáticas, ¿no? Que siempre las matemáticas normalmente tienen una estructura que se repite, ¿no? Teorema, demostración, enunciado, resultado y demostración, o ver de dónde viene. O incluso en física, ¿no? En física también la mayoría de los resultados se pueden deducir de otros anteriores, ¿no? Una fórmula se puede deducir si viene de conceptos fundamentales, conceptos previos, pues lo normal es que haya un proceso deductivo del que venga, ¿no? Entonces, no solo tenemos que tener conocimiento, sino también tenemos que ir ganando poco a poco esos métodos que se aplican realmente en la ciencia, porque es lo que queda a largo plazo, ¿no? Yo me puedo memorizar algo de un día para otro, el día antes del examen y aprendérmelo solo para el examen, escupirlo
y ya está, pero lo suyo también es ir ganando esas demostraciones, esas unidades, esas dimensiones. Digamos que ir familiarizándose poco a poco, esto evidentemente dependerá del nivel académico en el que estés, pero si nos vamos familiarizando con todo el lenguaje y las formas de trabajar de la ciencia, pues seguro que poco a poco vamos a ir entendiendo mucho mejor este tipo de asignatura. El último consejo es el de jugar con el conocimiento. Este me parece muy importante y es que es el patrón común o el nexo común entre todos estos consejos, que la mayoría de ellos es que cuanto más activo sea el método de estudio, mucho mejor va a ser, ¿no? Va a ser más eficaz. Y jugar con el conocimiento, saber movilizar todos esos contenidos que tenemos, que no solo tengamos concepto, sino sobre todo que sepamos conectar todos esos conceptos, todos esos aprendizajes, es lo que realmente hace que estos métodos de estudio sean más eficaz, ¿no? El preguntarse cosas, responderlas, volverlo a ver, he dado una respuesta, verificarla si realmente estaba bien o ver si lo puedo mejorar. El que haya juego, ¿no? El que haya retroalimentación entre lo que estoy aprendiendo y que haya evaluaciones, que haya ese proceso iterativo, los simulacros de examen, por supuesto, pues todo eso es jugar con el conocimiento y si realmente estamos haciendo eso, si realmente estamos conectando las cosas, es cuando realmente estos métodos de estudio van a ser mucho más eficaces. Así que yo esto diría que es lo más importante a la hora de estudiar este tipo de asignaturas, que los métodos de estudio sean lo más activos posible y que los conceptos seamos capaces de jugar con ellos, porque al fin y al cabo es gracias a lo que vamos a ser realmente unos buenos aprendices. Y por último, y yo diría que el consejo casi que más importante es, por supuesto, que me sigáis en redes sociales. Ya sabéis que subo apuntes de mate, física y química a la cuenta de Instagram de @prueba con Javier, que tengo una newsletter nueva que he sacado este año sobre muchísimas cosas, de eventos de ciencia, ofertas de trabajo, por supuesto apuntes, por supuesto consejos de estudio, por supuesto muchas cosas para la gente joven, todas las cosas que subo al resto de redes, así que seguidme por ahí porque eso a largo plazo también es algo que vais a tener siempre ahí, que es algo que os podéis llevar para vosotros y que espero que os sirva muchísimo. Espero que os haya servido todos estos consejos de mate, física y química que hemos visto hoy. Nos seguimos viendo en el resto de vídeos del canal. Dale me gusta, por supuesto, apoyar para que siga subiendo y siga eh, con este canal, subiendo cosas, dando consejos, dando información cuando hay cosas que comentar importantes y por supuesto que mucha suerte con el curso académico y seguiremos estando por aquí para ayudaros y apoyaros en todo lo posible. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal, suscribiros y hasta la próxima. Un saludo. Chao.